Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capello Lalia. Y terminamos el arco de las Noches de las Hienas en La Furia de Firestorm, el nombre nuclear, por Gerry Conway y Pat Broderick, con el número 13, Divididos. Donde, como dije la vez anterior, Adam Kubert y su hermano Andy regresan para hacer las letras. Y este número se presenta con una tapa que tiene pocos elementos. Es bastante sencilla pero muy efectiva. Además tiene un fondo monocromático. Y se repite otra vez este celeste que queda también en contraste con los colores del personaje. El cómic empieza con Firestorm sobrevolando Kenia, África, en la pantalla de título. Stein le dice que buscar al azar por todo un país es ridículo y le pide que intenten fusionarse una última vez. Ronnie accede, pero igual que en el hospital, no hay caso. Creo que lo que hace que esta serie y números corran tan rápido es la cantidad de tiempo que se dedican a recapitular números anteriores, que aunque puede ser apreciado cuando la historieta sale mes a mes, al leerlas así de corrido puede ser molesta, además de que toman casi una quinta parte de la historia. Es un balance muy difícil de sostener porque uno nunca sabe cuál va a ser el primer cómic de alguien, y no se solían compilar las historias como se hace hoy en día, así que estas cosas no se tomaban en cuenta. Increíblemente, a pesar de que esta recapitulación se repite a lo largo de los números, no suele ser muy efectiva, ya que la única excepción fue el primer número y tal vez el menos necesario para seguir el arco. Y en este caso se vuelve a repetir el hecho de que se siente muy forzada. Vinieron a África dado que acá es donde Summer adquirió la maldición por primera vez. Si pueden encontrar la fuente, tal vez puedan encontrar la cura. Desafortunadamente no se dieron cuenta que entraron en el espacio aéreo de Nairobi y llamaron la atención de la Fuerza Aérea, que envían un jet para interceptarlo y bajarlo. Obviamente el avión no es problema para Ronnie, pero con la maldición estas cosas que serían solo molestas ahora provocan una mayor reacción, que a su vez da una divertida respuesta de los pilotos. Poco después Firestorm logró conseguir una reunión con el presidente y le contó del diario de Summer y la maldición. Esto llamó la atención del hombre y al parecer se dispone a ayudarlo. Con eso, cortamos a Lorraine Reilly, la hija del senador Reilly, atada a una silla en la oscuridad, luces fuertes prendiéndose de golpe y cegándola para luego volver a la negrura de manera igual de repentina. Tortura sensorial. Esta escena estaba muy desconectada del resto, pero igual que las siguientes es para establecer el siguiente arco argumental de Firestorm, que será el más grande hasta ahora. Y salvo el elemento de la cinta de Karoo que nos viene siguiendo desde el primer número, como todas las historias hasta ahora han sido bastante autoconclusivas dentro de sus propios arcos, esta página y cambio de estructura salta aún más. Esta siguiente escena nos lleva a Concordance, donde Harry Karoo está presentando una queja ante Quentin Quayle por el despido de Martin. Pero el jefe no lo escucha, afirmando que el hombre era solo peso muerto. Una vez lo manda de vuelta al trabajo, Harry se encuentra con Clarissa Clemens. Y una pequeña inconsistencia, en el número anterior estaba escrito como Clarissa Clement, mientras que en este y a partir de ahora se mantendrá como Clemens. No sé si fue un error de los letristas, o de Conway en el guión, o Conway decidió cambiarle el nombre, pero es algo simplemente que notar. Ella se presenta y se entera, o pretende enterarse, de que Martin fue despedido y terminan acordando tomar un café juntos. Y al presentarse lo hace diciéndole que se llama señora Martin Stein. Por un lado, esto nos puede parecer extraño ya que estamos acostumbrados a que cuando se cambia el nombre de casado se hace solo con el apellido del marido, pero en este caso se ve que se ha acostumbrado a usar también el nombre de pila, lo cual daba todavía más sentido de pertenencia. Y por el otro lado, esto es extraño porque siempre se menciona como ex esposa, por lo tanto supongo que tendrían que estar divorciados, lo cual le cambiaría el nombre a su apellido de soltera. Volvemos a Kenia con Firestorm encontrando sospechoso la rapidez con la que el presidente acordó ayudarlos. Preguntándose qué saca de todo esto y por qué estaba tan intrigado por el diario de Summer, se pone a leerlo. Esto lleva una recapitulación del origen de la hiena que ya vimos cuando cubrimos el número 10, así que vamos a pasarlo por arriba. De cualquier forma vale la pena aclarar que a nivel visual es el momento del número donde un poquito se rompe la diagramación, ya que se suelen dejar pasar algunos encuadres para cambiar o redondear las puntas, aunque la diagramación general va a ser durante todo el número bastante parecida. Después de haberlo leído, el presidente les dio la ubicación de la aldea donde Summer sirvió durante su época en los Cuerpos de Paz, y es a donde el héroe compuesto se dirigía ahora cuando alguien le dispara con un misil. El joven lo deshace en medio del aire con sus ráfagas mientras deduce que quienes hayan disparado son la razón de la cooperación del presidente. Y como no puede faltar en este número, se hace con un splash page para romper un poco la dinámica. Hablaré más de esto al final del número, pero creo que cabe mencionar que este cómic salió alrededor de un intento de golpe
golpe de estado fallido, llevado a cabo por un muy pequeño grupo de oficiales de la Fuerza Aérea de Kenia contra el presidente Moi, el cual había modificado la constitución para establecer de jure un estado de partido único, recurriendo a medidas represivas en repercusión, incluidas la tortura y el encarcelamiento sin juicio. Firestorm sigue el rastro del misil al vehículo del que fue disparado y se dan cuenta que el presidente los usó de blanco para atraer la atención de esta guerrilla antigubernamental. Tal vez incluso engañar al héroe para que lidie con ellas por su parte. Mientras investigan el lugar buscando a los responsables, un hombre en ropas tradicionales lo golpea en la nuca y arrastra su cuerpo inconsciente lejos de la escena. Al mismo tiempo, en la secundaria Bradley, Ed Raymond, el padre de Ronnie, está preocupado por la desaparición de su hijo, y esa preocupación es expresada como furia, hacia el director, hacia Doreen, e incluso un asalto físico hacia el entrenador de básquet, cuando este intenta alejarlo de la chica. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, Ed se retira arrepentido. Hablando de frustraciones y emociones reprimidas, está claro que la furia del padre de Ronnie no está solo reservada para su hijo, y obviamente tienen que ver con un secreto que ahora en un momento mencionan, pero la historia parece implicar que la explicación de su accionar también lo justifica. Cuando no sé si es así, claramente el padre de Ronnie necesita ayuda. Doreen teme que la desaparición de su novio tenga que ver con Summer, y mientras Jefferson la tranquiliza, el entrenador le pregunta al director Wallace por qué no hace algo al respecto de Ed, pero este le asegura que hay una razón detrás de su confianza hacia Raymond. Este es un pequeño error de dibujo, pero como es extraño en Broderick, tal vez vale la pena remarcarlo, y es que la perspectiva de este cuadro es un poco extraña y hace parecer que el director está subido a una especie de silla muy alta o una tarima. De vuelta en Kenia, vemos a esta nueva Fire hiena teniendo un sueño. Y esto podría ser un misterio si no fuera por los bordes redondeados que nos propone Broderick. Es él cazando en la jungla, alimentándose. Pero cuando la sangre toca sus labios se da cuenta que sabe demasiado dulce, así que se fuerza a despertar. De repente se encuentra atada una cruz frente a la tribu a la cual el hombre que lo capturó pertenece y un grupo de hombres de la milicia que en estos momentos están leyendo el diario de Summer. Igual que las tribus indígenas en los primeros números de esta misma serie, nunca mencionan por nombre qué tribu es. Supongo que porque solo están acá para servir como una conexión a la maldición de la hiena y servir a la trama de esa manera, prefirieron usar una tribu ficticia para una maldición ficticia, antes de asignarle estereotipos a un grupo real que podrían resultar siendo ofensivos. No es que yo sea un experto en el tema para saber bien qué líneas no se deben cruzar. El líder de los civiles dice que el hombre que tienen atado es claramente víctima de esta maldición, descrita en las leyendas locales, pero su hermano, a cargo de los militantes, cree que es un producto de la ciencia enviado para aterrar a los supersticiosos. Los dos hermanos crecieron juntos y hasta estudiaron en la misma universidad, pero se han distanciado con el surgimiento de sus diferentes ideas políticas. Obviamente el militante está intentando derrocar al presidente por medios violentos, mientras que el otro prefiere la lucha intelectual. Es este el que está a cargo de esta aldea y el que decide que Firestorm necesita ayuda. El hermano menor se retira accediendo a regañadientes y el que se queda procede a usar sus conocimientos para curar la condición de Ronnie. Este, habiendo sido reducido por instinto, intenta luchar, pero Stein, yendo en contra de todo lo que conoce y cree, hace lo que puede para calmar a su otra mitad y dejar que la magia haga su efecto. Entonces, básicamente por capricho, la milicia decide atacar este pueblo. Afortunadamente el ritual fue completado, pero la transformación no se completa hasta que cada uno de los habitantes haya sido asesinado. No hay mucha razón para esto. Mencionan que este pueblo ya no tiene uso para ellos, pero no es que están oponiéndose directamente a su revolución. El hermano dice que lo hace porque tal vez otros podrían ser convencidos a seguir el estilo de vida de su hermano, pero el martirizarlo suena igual o incluso más contraproducente. Cuando Ronnie regresa a su verdadero cuerpo, intenta atender al líder, pero él ya está muerto, esencialmente señalizando que Summer y Siobhan nunca serán curados de su condición. Algo que siento que tendría que tener un poco más de peso en la narrativa. No necesariamente en esta escena en particular, dado todo lo que está sucediendo a su alrededor, pero como dije en los números anteriores, las hienas nunca volverán a tener un rol lo suficientemente importante. Así que este cuadro es lo más cercano a un cierre de su arco que tendremos. Esta falta de peso narrativo hace parecer que esto es demasiado conveniente para que la trama se complique un poco, ya que justo cuando lo salvan a él, un hermano decide por capricho matar al otro y complicar toda esta historia. Respecto a toda esta escena, si bien en principio tenemos cuadros muy grandes, especialmente la presentación de él en la cruz, que podría ser tranquilamente una splash page si no estuviera ese cuadro arriba, hubiera funcionado igual de bien, después nos dedicamos a tener bastante desarrollo de la conversación entre estos dos personajes, lo cual da una cantidad de cuadros un poco más habitual. Pero creo que de toda esta escena se destaca esta página, en la cual hay 3 cuadros verticales que dan una tensión bastante interesante. Firestorm transforma las armas de los militares en esposas improvisadas y los lleva con el presidente. No necesariamente porque esté de acuerdo con él. La escena presenta un ambos lados tienen la culpa. Sepan que no soy experto en política africana y puede que se me escapara algo. Y fue difícil encontrar el contexto del conflicto en sí,
dado que esta historia parece estar basándose en un conflicto súper menor. Incluso en documentales sobre la historia de Kenia solo es mencionado en un par de oraciones. Pero, por lo que pude socavar, me parece que es uno de los pocos momentos en la historia donde realmente las dos mitades estaban mal. El ejército intentando aprovechar un momento de inestabilidad para tomar control, y el presidente tomando medidas extremas antes y después. Pero incluso dejando de lado el contexto histórico, lo siento forzado en esta historia, porque no nos explican ninguna de las dos posturas. Como dije, la milicia no tenía razón para matar a los nativos, y nunca nos aclaran si el presidente hizo algo para merecer la insurrección, o es simplemente un grupo extremista disidente. Hay demasiado poco contexto para sacar las conclusiones que Ronnie hace. Lo que más condena al presidente es engañar a Firestorm, que considerando que es un extranjero increíblemente poderoso que acaba de invadir su espacio aéreo, tampoco es tan extraño que no fuera honesto. Y vemos un par de militares en su oficina una vez, y eso es todo. La escena termina con él esposando al gobernante también, aunque más que nada como un símbolo de su opinión que una acción verdadera, dado que no tiene autoridad y levantaría varias preguntas al derrocar a un gobernante electo. Y con ellos dejando el continente para regresar a su hogar, termina el número. Como venimos viendo a lo largo de la serie, el trabajo de Broderick es excelente, pero en este número en particular hay mucho detalle en los escenarios naturales. Ya hablamos en este mismo arco de un número particular en donde la ciudad fue un protagonista, en este caso todo lo que tiene que ver con árboles, vegetación, piedras, todo está trabajado maravillosamente bien. Un detalle que no sé si es de impresión o de elección, por momentos hay partes de la naturaleza que parecen estar en colores menos saturados que otros elementos como por ejemplo los interiores de algunas casas o el propio Firestorm. Como tip, que en esta época es un poco extraño, es que algunos diálogos me siguen pareciendo muy artificiales, particularmente algunos en donde los personajes no solo tienen soliloquios, sino que parece que directamente están teniendo una conversación muy extraña. Un problema de cómics de superhéroes es que al meterse en problemas reales, les es muy difícil no caer en el cliché del Salvador Blanco. Un término crítico que se aplica a una obra con una persona blanca que se muestra como una figura libertadora, rescatadora o edificante para las personas de color. Crítica porque es parte de un patrón en el que se les niega agencia a personajes o pueblos del tercer mundo y simplemente se les ve como receptores de la benevolencia blanca. Creo que acá lo evita un poco porque Firestorm no se involucra directamente, queda más atrapado en el medio y parecer no soluciona el conflicto. Pero porque hasta los 60 todos los héroes eran blancos, porque obviamente, incluso si los escritores quisieran, el sistema de publicación y distribución no los hubiera dejado. Muchos de esos personajes perduran hasta el día de hoy, y por su caracterización no les permitiría dejar que estas injusticias ocurran en el mundo, por lo tanto les es muy difícil no caer en esto. O el héroe debe ignorar estos problemas, por lo tanto privándose de una narrativa, o peor, caer en un héroe que no le importan estos problemas serios. Así que debe intervenir y caer en el cliché. Es otra de las importantes razones para la diversidad, poder tocar estos temas con un personaje que forme parte de estas regiones del mundo. Por lo tanto, el conflicto los afecta directamente y no quedan parados así. Cuando elegimos las páginas destacadas de los números, vale la pena aclarar, no lo hacemos necesariamente porque sean de mayor calidad que el resto. En algunos casos eso sería bastante difícil de elegir y muy subjetivo. Tratamos de elegir páginas que por alguna razón sean justamente destacadas. Y este es uno de los mejores ejemplos, ya que vamos a elegir la número 6, que se destaca justamente por ser completamente diferente al resto en contexto y hasta en detalles de dibujo. En primer lugar, es la página que logra más tensión en todo el número. Y esto es no solo porque tiene un ritmo un poco más lento, ya que en realidad hay solo una persona sentada en una silla, sino que tampoco sabemos el contexto, cómo llegó Lorraine a estar en esta situación, y qué es lo que va a pasar, ya lo estamos esperando ansiosos. Por otro lado, también empieza y termina con un cuadro completamente en negro y el color tiene un efecto bastante interesante al partir en tres las bandas de la página. Pero a nivel narrativo vale la pena destacar que al ser todos planos cerrados y primeros planos, nosotros también estamos un poco encerrados con el personaje en ese lugar. Con eso hemos visto el retorno y posiblemente última historia de estos villanos. Así que vayamos al opuesto, con la primera aparición e historia de un villano nuevo. Cuando volvamos a los nuevos jóvenes titanes de Mark Wolfman y George Pérez con el número 21. Temed la ira del hermano sangre, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!